Durante muchas décadas, Japón fue la excepción financiera del mundo. Mientras los bancos centrales de otros países subían los tipos de interés, Japón los mantenía cerca de cero. Mientras los inversores buscaban dinero barato, Japón lo ofrecía. Y mientras gobiernos, fondos de cobertura, bancos y empresas se endeudaban a tipos más altos en otros lugares, siempre podían acudir a Japón para conseguir financiación prácticamente gratuita. Pero ahora, esa época está llegando a su fin. Los mercados esperan cada vez más que el Banco de Japón vuelva a subir los tipos de interés y puede que los lleve a su nivel más alto desde mediados de los años 90. A primera vista, claro, esto puede no parecer gran cosa. Al fin y al cabo, estamos hablando de pasar de tipos muy bajos a tipos solo un poco menos bajos. Pero bajo la superficie se esconde uno de los riesgos más importantes y menos comprendidos a los que se enfrenta hoy el sistema financiero global, porque si los inversores japoneses empiezan a repatriar su dinero, algo que por cierto ya han comenzado a hacer, lo mencioné antes, y si el famoso carry trade del yen empieza a deshacerse, las consecuencias podrían ir mucho más allá de Japón. Podría sacudir los mercados de bonos de Estados Unidos, presionar también a las bolsas de todo el mundo y dejar al descubierto hasta qué punto el sistema financiero global depende del dinero barato japonés. Vamos a analizar qué está ocurriendo y por qué los inversores de todo el mundo están tan atentos. ¿Por qué está el Banco de Japón bajo presión? Durante casi 3 décadas, Japón ha tenido el problema opuesto al que afrontan hoy la mayoría de las economías occidentales. Ha luchado contra la deflación. Los precios no subían, los consumidores retrasaban sus compras, el crecimiento económico se estancaba y el Banco de Japón respondió manteniendo algunos de los tipos de interés más bajos de la historia moderna. En un momento dado, los tipos de interés en Japón llegaron a ser negativos, aunque cueste creerlo. Es decir, los inversores estaban en la práctica pagando al gobierno por guardar su dinero. Esta política monetaria ultraflexible se convirtió en una característica permanente de las finanzas globales. Pero las condiciones han cambiado de forma drástica. La inflación en Japón se ha mantenido por encima del objetivo del Banco de Japón durante un periodo prolongado. Los salarios están subiendo, los costes de importación siguen siendo altos y el yen japonés se ha debilitado considerablemente frente al dólar estadounidense. La debilidad de la moneda se ha convertido en un problema político y económico cada vez mayor. Japón importa la mayor parte de su energía y muchos productos básicos esenciales. Un yen más débil significa que los hogares japoneses acaban pagando más por el combustible, más por la comida y, en general, más por todos los productos importados. Como resultado, aumenta la presión sobre el Banco de Japón para que normalice su política monetaria. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La verdadera historia no está en lo que ocurre dentro de Japón, sino en lo que pasa fuera. Japón es uno de los mayores acreedores del mundo. Los inversores japoneses, en conjunto, poseen billones de dólares en activos extranjeros. Eso incluye bonos del Tesoro de Estados Unidos, bonos europeos, deuda corporativa, acciones, capital privado, proyectos de infraestructuras y prácticamente cualquier tipo de activo importante que uno pueda imaginar. ¿Y por qué? Pues porque los rendimientos en Japón fueron tan bajos durante tanto tiempo que resultaba más cómodo y más rentable invertir el dinero en otros lugares. Cuando los bonos del gobierno japonés ofrecían rendimientos cercanos a cero, los inversores naturalmente buscaban otras opciones. Y si eras un fondo de pensiones japonés y un bono del Tesoro estadounidense pagaba, digamos, un 4 o un 5%, mientras que un bono japonés no daba prácticamente nada, la elección era muy clara. El dinero salía de Japón y se dirigía a los mercados globales. Durante años, eso fue una fuente enorme de liquidez para la economía mundial y en particular para la economía de Estados Unidos. Pues bien, ahora ese proceso podría empezar a invertirse. Imagina que eres una compañía de seguros japonesa. Durante años has invertido miles de millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense porque los rendimientos
eran mucho más altos que los que podías obtener en tu país. Pero ahora, los bonos del gobierno japonés están empezando a subir. Ya no tienes que preocuparte por los costes de cobertura y puedes obtener rentabilidades atractivas dentro del país. Entonces, ¿qué haces? Pues vendes tus activos en el extranjero y traes ese dinero de vuelta a Japón. A este proceso se le llama repatriación de activos, y si ocurre a gran escala, podría generar una gran turbulencia en los mercados globales. Japón posee más activos en el extranjero que cualquier otro país del mundo. Su posición internacional neta supera los 4 billones de dólares. Incluso una reubicación modesta de sus activos podría tener consecuencias importantes. Un pequeño porcentaje puede parecer insignificante, pero cuando hablamos de billones de dólares, incluso los porcentajes pequeños se convierten en cifras enormes. Estados Unidos podría ser especialmente vulnerable. Japón ha sido uno de los mayores tenedores extranjeros de bonos del Tesoro estadounidense, y durante décadas los inversores japoneses han ayudado a financiar los déficits de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasaría si esos inversores empezaran a vender? Los rendimientos del Tesoro podrían subir, el gobierno estadounidense podría enfrentarse a mayores costes de endeudamiento, las hipotecas podrían encarecerse, la financiación empresarial sería más costosa y las condiciones financieras en toda la economía se endurecerían. Esto es importante porque Estados Unidos ya está operando con enormes déficits fiscales. Washington necesita una demanda constante de valores del Tesoro para poder mantener su funcionamiento. Y cualquier reducción de la demanda extranjera, en realidad, aumenta la presión sobre los compradores nacionales para absorber la nueva emisión de deuda. Y eso lo que provoca es que puedan subir los rendimientos en toda la curva. La ironía aquí es evidente, por supuesto. Muchos inversores se centran en lo que hace la Reserva Federal, pero uno de los mayores riesgos para los costes de endeudamiento de Estados Unidos puede venir de decisiones que se toman a miles de kilómetros, en Tokio. Ahora hablemos de lo que quizás sea la pieza más importante de todo este rompecabezas, el carry trade del yen. Durante años, los inversores pidieron dinero prestado en yenes japoneses a tipos de interés extremadamente bajos. Luego convirtieron estos en dólares u otras divisas e invirtieron en activos con mayores rendimientos. Esta estrategia se convirtió en una de las operaciones más populares en las finanzas globales. La usaban los fondos de cobertura, los bancos, las empresas y también los gestores de activos. La lógica era muy sencilla: pedir dinero prestado a bajo coste en Japón, invertir en otro lugar y quedarse con la diferencia. Mientras el yen se mantuviera estable o se debilitara, la operación generaba rendimientos muy atractivos. Pero las subidas de tipos lo cambian todo. Cuando los tipos de interés en Japón aumentan, el coste de endeudarse sube. Y si el yen se fortalece, los inversores sufren pérdidas por el tipo de cambio. De repente, una operación que parecía muy segura y muy rentable se vuelve muy peligrosa. Los inversores se apresuran a cerrar sus posiciones. Se venden los activos, se recompran los yenes que se habían pedido prestados y aumenta la volatilidad del mercado. Aquí es donde la historia financiera cobra importancia. Las operaciones de carry trade suelen funcionar en silencio durante años, pero cuando se deshacen, lo hacen de forma violenta. Cuando todo el mundo intenta salir al mismo tiempo, ¿qué ocurre? Que la liquidez desaparece. Los inversores venden lo que pueden vender y no buscan realmente obtener beneficios. Lo único que quieren es deshacerse de esos activos. No quieren quedarse atrapados con ellos. Así que las acciones caen, los bonos caen, los diferenciales de crédito se amplían, los mercados emergentes se ven presionados y la volatilidad se extiende por todas las clases de activos. Ya hemos visto versiones de esto antes.